Hola, bienvenidos a este vídeo Noticias y Mercados. Bueno, es un mensaje que os envío simplemente pues porque he tenido un par de clientes que se han aproximado a mí con dudas sobre lo que está pasando en los mercados. Bueno, todos sois conscientes que tuvimos inicialmente el susto que nos dio Silicon Valley Bank, luego vino Credit Suisse, que fue comprado por UBS. Más adelante, la semana pasada, hemos tenido el First Republic Bank. Y entonces lo que alguno me expresabais es, ostras, ver estos problemas en distintos bancos del mundo nos hace preguntarnos si no estaremos ante una situación similar a la que vivimos en 2007-2008, donde además pues, hubo una recesión muy importante en todo el mundo. Entonces, yo quería un poco explicaros qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando, que sí pasaba entonces, para que tengáis información de primera mano y podáis entender cuál es la dinámica que tenemos debajo, ¿vale? Intentaré que el vídeo sea muy cortito para que no ocuparos demasiado tiempo e intentaré que sea lo más sencillo posible, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que para entender lo que está pasando tenemos que saber cómo funciona el balance de un banco. Lo voy a hacer sencillísimo, ¿eh? Ya lo veréis. Eh, el balance de un banco, vamos a suponer que nosotros montamos un banco en el día de hoy, ¿vale? Y entonces lo primero que hacemos cuando montamos un banco es que, bueno, los accionistas ponen un capital, ponen un dinero, que serían estos 20 millones de capital que tenemos aquí, y el resto del dinero, pues viene por parte de los depositantes, cuentas corrientes, depósitos, etcétera, que le prestan el dinero al banco. Esto sería lo que tenemos en el pasivo. Pero claro, sabéis que activos y pasivos siempre cuadran. Siempre cuadran porque este dinero que han puesto tanto los propietarios como los depositantes, lo tenemos en caja. ¿Vale? Si el banco dejara el dinero en caja siempre sin hacer nada, pues no conseguiría ningún rendimiento para pagar sueldos, para remunerar cuentas, para nada. Bueno, no habría banco, no habría negocio. Entonces, el negocio principal del banco consiste en lo que llamamos la intermediación financiera. Y con la intermediación lo que hace es que coge ese dinero, tanto de los propietarios como de los depositantes, y lo presta a terceras personas a cambio de un interés. Es lo que todos coloquialmente decimos que el banco juega con nuestro dinero. Bueno, juega con nuestro dinero porque lo que hace es esto. Él tiene una serie de dinero en caja, concede préstamos a terceras personas y de ahí saca un rendimiento. En innumerables ocasiones, además de los préstamos que se pueden conceder, tenemos una parte que se invierte en bonos. Bonos que pueden ser del tesoro, los típicos letras del tesoro, bonos del Estado, etcétera. Y de ahí también se saca un rendimiento con el cual se puede pagar con ese rendimiento sueldos, salarios, remuneración de las cuentas, etcétera. Bien, acabaríamos entonces, teníamos la situación inicial, una concesión de préstamos y acabamos al final con un balance en el que de los 100 millones que hemos puesto entre propietarios y depositantes, pues tenemos 20 millones en caja, 40 millones invertidos en bonos y 40 millones en préstamos. ¿Qué ocurre cuando alguno de los depositantes dice que quiere recuperar su dinero, que necesita, no sé, me voy a comprar un coche, me voy a comprar una casa, tengo que hacer unos pagos y quiere sacar dinero? Bueno, inicialmente este dinero sale de la caja. Pero ¿qué ocurre cuando son muchos los depositantes que intentan conseguir dinero? Cuando son muchos los depositantes que piden dinero, al banco no le queda otro remedio que vender los bonos que tenía o vender los préstamos, que también se pueden vender. ¿Vale? Los vende, liquida y con ese dinero que ha hecho líquido, pues paga a los depositantes. ¿Vale? ¿Qué ocurre en este caso? Lo que está ocurriendo es que a raíz de la subida de tipos de interés, los precios de los bonos han bajado. Y explicaré de una manera muy somera eh, por qué y cuál es el efecto. No os asustéis por la fórmula, ¿vale? Pero bueno, el precio de un bono se calcula de esta manera. El precio de un bono es, yo tengo un bono o un préstamo que me va a ir dando una serie de dinero durante unos años y lo que hago es que cojo todo ese dinero que me va a dar y lo pongo a fecha de hoy, ¿vale? Como si me lo pagaran hoy de golpe. Y ese es el precio, ¿vale? De manera muy,
Muy sencilla, ¿eh? Claro, ¿qué ocurre cuando los tipos de interés suben? Cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan. Y para explicarlo, o para que aquí me tendréis que hacer un poco de, de- de acto de fe, porque no me puedo meter a explicaros el mecanismo, pues se os alargaría mucho el vídeo y quiero que quede cortito. Pero sencillamente, cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan. Es decir, si nosotros tenemos un ejemplo, un bono a 10 años, que cuando lo hemos comprado los tipos de interés estaban al 1% y este bono paga un 1%, bueno, pues en el momento en el que nosotros lo compramos y mientras los tipos de interés se mantengan ahí, el precio del bono vale 1.000. Es decir, estos 40 millones que tenemos en bonos siguen valiendo 40 millones. Y si el banco necesita liquidez y los lleva al mercado a venderlos, recupera el dinero y ya está, todos contentos. ¿Qué ocurre si un bono a 10 años, el tipo de interés que está pagando el 1, el tipo de interés sube al 2? Bueno, pues el precio del bono baja a 910. Si el banco intenta liquidarlo, cobrará 910, no los 1.000 que tenía invertidos. Si el tipo de interés sube al 3, bajará a 829. Y si el tipo de interés sube al 4, bajará a 756. Como veis, para bonos de 10 años, pues la diferencia puede ser sustancial. ¿Esto es un grave problema para el banco? Hombre, no, en tanto en cuanto no haya excesivo gente que quiere sacar su dinero. Porque si estos bonos no los toca y el emisor, en el caso de bonos del Tesoro, pues el emisor es el Tesoro Público, con lo cual no hay problema, si, si el banco no los toca, va a seguir recibiendo los mismos flujos de caja, los mismos importes que tenía previstos. Y con los préstamos lo mismo. Es decir, si los tipos de interés suben al 4%, este bono de 1.000 euros que inicialmente iba a pagar 10 euros al año, es decir, un 1% durante 10 años y al final iba a devolver los 1.000 euros, ahora no es que vaya a pagar menos, seguirá pagando los 10 euros cada año, seguirá devolviendo todo el capital, pero todas esas cosas, por efecto de la formulita esta de aquí arriba, tiene un valor hoy que es inferior. Con lo cual, en tanto en cuanto el banco no necesite venderlos, no hay problema. Si tiene que venderlos deprisa y corriendo, se encuentra con un problema. ¿Es esto similar a lo que pasaba en el año 2007? La verdad es que no. La verdad es que no. En el 2007 había un problema adicional. Porque lo que ha pasado ahora, si os habéis fijado, en el momento en el que estos bancos han tenido problemas, la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, o UBS, en el caso de Suiza, han ido rápido y han comprado estos bancos. Han comprado, porque al final lo que compraban era esta cartera de bonos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes capacidad para aguantar durante el tiempo y no tener que venderlos, sabes que te van a pagar lo que tenían dicho. Con lo cual, pues para la Reserva Federal es muy factible decir, oye, vuestros bonos han bajado, no tenéis liquidez, mirad, ya pongo yo la liquidez y me quedo los bonos. Y delante de sus contribuyentes, de los electores americanos, pues la Reserva Federal no tendrá pérdidas, porque con el paso del tiempo irá recuperando todos esos flujos de caja que tenía previstos y recuperando, con lo cual lo hará sin coste. Hay un coste financiero, pero sin coste, ¿vale? ¿Es esto lo mismo que pasaba en 2007? No. En aquel momento, además de los problemas que podíamos tener con bonos y préstamos, teníamos un problema de impagos, ¿vale? Porque se habían concedido toda una serie de préstamos que la gente era incapaz de pagarlos. Eh, si recordáis la Sareb, que era el famoso banco malo, eh, todos pensamos que la Sareb lo que tenía dentro eran pisos que no se vendían. Pero la gran mayoría de los activos que tenía la Sareb eran créditos y préstamos que no eran cobrables. Claro, cuando tú compras un préstamo y no lo vas a cobrar, ahí sí tienes una pérdida. Entonces, como vemos, la situación es muy diferente. Es cierto que se ha puesto un estrés importante sobre los balances de algunos bancos, pero la situación no tiene la gravedad que tenía en aquel momento, porque ahora
tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, en un momento dado, si tienen que quedarse con una cartera de bonos, mientras no haya excesiva morosidad en los préstamos, se tiene que quedar con los activos de un banco, puede hacerlo sin sufrir pérdidas, ¿vale? ¿Quiere eso decir que no habrá recesión? Bueno, a ver, recesiones y mejoras, o sea, momentos buenos cíclicamente y momentos malos los vamos a tener siempre, lo cual no lo podemos saber, pero no estamos en una situación como la que estábamos en 2007, ¿vale? Por cierto, este efecto sobre los bonos que os acabo de explicar es el mismo efecto que estamos sufriendo todos los que tenemos renta fija, que alguna vez me habéis contado, oye, es que resulta que esto de la renta fija ya ha bajado. Sí, sí, ha bajado, pero si lo mantenemos durante el tiempo, se va a recuperar. Pensad que todas las renovaciones de bonos que ha habido ahora, las ha habido con los tipos de interés nuevos. ¿Qué ocurrirá cuando los tipos de interés bajen? Que acabarán bajando tarde o temprano. Pues lo que ocurrirá cuando los tipos de interés bajen es lo que vemos aquí. Ese mismo bono que teníamos al 1%, si los tipos de interés en vez de subir al 2, el bono pasaría a valer 910, hubieran bajado al 0,5, pues ahora tendríamos 1048 en vez de los 1000. Con lo cual, bueno, es una parte de nuestras carteras que en principio se van a valorizar. En definitiva, y para cerrar el vídeo, la idea es, no estamos en un momento como el que vivimos en aquella época. Es cierto que se han dado problemas, pero por ahora, los problemas que se han dado son más de liquidez, ¿vale? Posiblemente tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo sigan manteniendo la política de tipos porque ahora el objetivo es eh, dejar un poco a raya la inflación. Pero mientras los problemas que tenemos sean estos, no parece que la cosa sea extremadamente grave, ¿vale? Buenas noches y muchísimas gracias.